El tema de hoy, pueden sentarse, mi carácter en la segunda milla. Todos tenemos un carácter, pero tiene que haber un carácter definido para recorrer la segunda milla. No podemos ser cristianos de segunda, no podemos ser cristianos fríos, tenemos que ser cristianos que recorramos la segunda milla. Y entonces tenemos que tener carácter, fuerza, vigor. Y entonces yo analizaba esta palabra. Dice, en la teología cristiana, el carácter bíblico se define como la disposición. ¿Cómo qué? Dile a tu vecino, tienes que estar dispuesto. Como la disposición moral y espiritual de una persona. A través del carácter se reflejan los valores de Dios, refleja las decisiones alineadas con su voluntad y se demuestra mediante la integridad, la humildad y el amor. Tu carácter define lo que haces con la segunda milla. Tu carácter lo tiene que definir. Si eres pasivo, seguramente que no vas a recorrer nada de la milla. En Efesios 4:22, vean esto. Nos va a dar esta enseñanza. Efesios 4:22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. ¿De qué nos tenemos que deshacer? De nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Esa no nos permite avanzar. Y de su antigua manera de vivir. ¿Y de su qué? Antigua manera de vivir. Esa no nos permite avanzar. Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Por qué está corrompida, hermanos? Por la sensualidad y el engaño. Esto no nos va a permitir avanzar. Pero el versículo 23 dice así: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Pensamientos y qué? Actitudes. ¿Pensamientos y qué? Actitudes. Tus pensamientos tienen que ser renovados. Eso es lo que te capacita para tener la intención y la actitud de poder crecer, de poder desarrollarte, de poder crecer y recorrer la segunda milla. Versículo 24: pónganse la nueva naturaleza creada. Tenemos que tener una nueva naturaleza, tenemos que crecer, tenemos que recorrer, tenemos que tener acción, tenemos que tener disposición. Si hay algo que nos estaba estorbando, te la tienes que sacudir. Eso te va a estar dañando. Entiende, tiene que haber una decisión de parte tuya. El Señor quiere obrar, pero quiere ver tu decisión. ¿Sí? Muchos quieren que sea al revés. Primero actuar Dios y luego decidimos. No, es al revés. Nosotros decidimos y Dios apoya esa decisión. ¿Quién dice un amén? Porque lo estás haciendo en el nombre de Jesús. ¿Quién dice otro amén? Entonces concluimos este punto. Recomendación de Pablo, recomendación para tu vida y para nuestra vida. En primer lugar, deshagámonos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Tenemos que en primer lugar recibir a Cristo, crecer a la estatura del varón perfecto. Es el que nos hace crecer, el Señor Jesucristo. Desháganse de su antigua manera de vivir. Yo tenía una antigua manera de vivir. Tú tienes una antigua manera de vivir. Hay otros que se resisten y no quieren dejar su antigua manera de vivir. Ese es el gran problema. Así no se va a recorrer la segunda milla. ¿Y para qué quiero recorrer la segunda milla? Allá está la bendición, allá está la prosperidad, allá está el crecimiento, allá está la madurez, allá está el conocimiento del Señor Jesucristo, allá está el perdón de pecados. ¿Quién dice un amén? En tercer lugar, la antigua manera de vivir está corrompida por la sensualidad y el engaño. Cuarto, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando el Señor comienza a obrar en tus pensamientos y en tus actitudes, todo lo que hagas vas a ser prosperado. ¿Sí lo crees? Tú lo tienes que hacer. Toma esa decisión. No es una varita mágica, es una decisión, porque tú lo haces en Cristo Jesús. Tus actitudes tienen que estar direccionadas por el Señor. ¿Quién me dice un amén? Pónganse la nueva naturaleza creada. Primer punto: el carácter define las consecuencias de nuestro actuar. Vean lo que dice Billy Graham.
Cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Cuando chocamos, dijo no, y no hubo accidente, y no hubo lesionado. ¿Qué dicen? Las cosas materiales, ¿qué dicen? Van y vienen, ¿no? Eso dice el mundo. Y entonces dice Billy Graham, no se pierde nada. Cuando se pierde la salud, se pierde algo. Cuando se pierde el carácter, se pierde todo. Cuando no tienes ánimo, no tienes disposición, no crees en el Señor Jesús, piensas que estás en una religión, se pierde todo. Número 2, el carácter de una persona define las consecuencias externas de su vida. El carácter se describe como la suma de valores, decisiones y acciones alineadas o desalineadas con la voluntad de Dios. Vean lo que dice Proverbios 1, 32 y 33. Proverbios 1, 32 y 33. Porque ¿el qué, hermanos? Se desvió de los ¿qué? De los ignorantes. ¿Los qué? Otra vez, más fuerte. Porque el desvío de los ignorantes. Otra vez más fuerte. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Yo recuerdo, yo estaba terminando la carrera profesional y obviamente me compartieron de Cristo y comencé a aprender de Cristo. Pero cuando comencé a enseñar de la palabra, yo conocía de derecho, pero no conocía de la palabra. Y entonces me pusieron a dar una enseñanza y ¿saben qué? Me corría el sudor, todo esto y me bajaba. Porque yo era un ¿qué? Ignorante de la palabra. Y tuve que aprender, crecer y crecer. Y sigo creciendo. ¿Quién me dice un amén? Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios, ¿de los qué? De los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, ¿cuántos oyen aquí? Habitará confiadamente. ¿Y qué cosa? Y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quién dice un amén? Entonces sí tiene que ver mucho la ignorancia de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que aprender a orar al Señor, tenemos que aprender a congregarnos, tenemos que aprender a adorar, a exaltar al Señor. Esto es lo que nos va a hacer menos ignorantes del Señor Jesucristo. ¿Quién me dice un amén? Amigo, en tu decisión está la vida o la muerte. Cambia tu historia. Cambia tu historia. Vean lo que dice aquí en Proverbios 1:32, pero el lenguaje actual, el versículo 32. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. ¿De sus malas qué? Y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. ¿Y por su poca qué? Atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal. Aquí vemos un SOS, alerta, hermano, peligro. Es el momento de decidir. Ya la regamos mucho tiempo. Es momento de decidir. Hoy es hoy y hoy. Te digo que sal del peligro. El Señor Jesús es nuestro salvavidas. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario y nos dio salvación. ¿Quién dice un amén? Atención, el momento del arrepentimiento. Deja las tinieblas. Es el tiempo de volvernos al Señor. ¿Quién me dice un amén? Es el momento de que tu decisión y comiences a avanzar. ¿Quién me dice otro amén? Que mi alma no termine con tristeza, que mi alma esté siempre creciente, que mi alma esté jovial, que mi cuerpo esté rejuvenecido, que el Señor esté obrando en mi vida, que se vea el poder de Dios en mi vida. ¿Quién dice un amén? Es en tu vida. ¿Quién dice otro amén? Yo lo digo en mi vida, pero es en tu vida. ¿Quién dice un amén? ¿Quién quiere rejuvenecer? El Señor rejuvenece. El Señor sana, el Señor restaura, el Señor regenera. ¿Quién me dice un amén? Tercero, tu carácter define, tu carácter va a definir. No seas lentóforo, tu carácter va a definir. No es que así naciste, tu carácter va a definir. Cuando quieras tomar una decisión, hazlo conforme a la palabra. Vean lo que dice el Salmo 119, versículo 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la palabra? Lámpara, ¿a dónde? A mis pies y lumbrera a mi camino. Vean la versión lenguaje actual. Tu palabra es una lámpara. ¿Es una qué? O sea, nos alumbra. Por eso tenemos que estar alimentándonos de la palabra. Por eso estoy comparando las dos versiones. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. ¿Cuál? ¿Qué camino? El tuyo, el mío. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Tienes que tomar la palabra. Te va a alumbrar. En el momento más difícil el Señor te va a sacar de ese apuro. El Señor me ha sacado uno de esos apuros así tremendos. El Señor es bueno, pero yo no me aparto de la palabra, no me aparto de la oración. Siempre estoy creciendo. Yo creo que he crecido la suela de mi zapato. Sigo creciendo todos los días de mi vida. Lo que me alienta, lo que me alimenta, lo que me sustenta es la palabra. ¿Quién dice un amén? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? En tercer lugar, debo de tomar decisiones para seguir adelante. Vean lo que dice Josué 24:14. Josué 24:14. Dice, ahora pues, temed a Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Temed y servir. Dile a tu vecino, tienes que temer al Señor y además, ¿qué tienes que hacer? Servir. A muchos les hace achí. Es que es mucho compromiso. Tienes que aprender a servir. ¿Quieres ser bendecido? Tienes que aprender a servir. Se recibe más bendición en el servicio que recibir. ¿Cómo la ves? Se aprende un montón. Por ejemplo, el pastor Raúl y Pedro Arriero y van a San Luis, pero no sabes qué tanto se aprende. Te metes en el corazón de las familias, te metes en el corazón de una iglesia y ves su crecimiento y ves su desarrollo, y aparte siembras y nunca dejamos de sembrar. ¿Quién dice un amén? Y tenemos que visitar, nos sentamos ayer a platicar a los pastores y por ejemplo tenemos que visitar a la iglesia de Sosocotla, más a la iglesia de Sosocotla. ¿Saben que tenemos una iglesia grande en Sosocotla? Yo creo que la más grande de Sosocotla. ¿Cuántos habrá? Más de 200 personas hay en Sosocotla. Cuando los conocimos hablaban mucho. Ahora es una iglesia bendecida. Pero también tenemos iglesia en Tlaltizapán, necesitamos estarlo visitando. Pero también tenemos en Guerrero, allá en San Jerónimito, cerca de Iztapas y Guatemala, tenemos otra iglesia, necesitamos ir a verlos. Vamos a San Luis. Regresó el pastor de Tepic. Habíamos ido 2 meses, 3 meses antes a Tepic. Estamos visitando a Tepic, pero también en Zacualpan de Milpas. ¿Quién ha ido a Zacualpan de Milpas por el aguardiente? A ver. Ahí hacen mucho aguardiente y dulces, etcétera, etcétera. Le conocen como parte de Tierra Fría. Entonces, Zacualpan, antes de llegar a Puebla, tenemos otra iglesia en Zacualpan de Amilpas. Entonces, tenemos que hacer las cosas, pero se hace con ofrendas, con diezmos, se hace con leer la Biblia, con aprender, con crecer, con hacer la voluntad del Señor. Amén. No les digo quién quiere ir a Austin, Texas, porque todos levantarían la mano. Entonces también tenemos iglesia en Austin, Texas, y bueno, es una bendición. Entonces seguimos creciendo. ¿Quién dice un amén? Pero tenemos que hacer esto. Tenemos en Oaxaca también, que está lejitos, por Guajuapan de Guajuapan, ¿qué? Del Río, ¿no? De León. Guajuapan de León, como a 20 minutos se desvía uno y tenemos otra iglesia allí en Tacache. Entonces tenemos que visitar a la iglesia y comenzamos rentando. Tenemos terreno, tenemos construcción, tenemos escuela dominical, tenemos buenos baños. A pesar de que está lejos, el Señor ha bendecido. ¿Quién dice un amén? Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses con D minúscula.
los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Tenemos que quitar todo. ¿Quién dice un amén? Yo vengo de la iglesia tradicional y nosotros servíamos a los dioses con D minúscula. Y yo no tenía otra opción. Y yo veía que algunos cristianos, la gente les aborrecía y aventaban piedras. Y el techo de la congregación estaba tapizado de piedras. No crecía el evangelio. Le estoy hablando de hace 40 años. No crecía el evangelio. Pero el Señor me llamó a predicar el evangelio. El Señor quiere que tú prediques el evangelio. El Señor quiere que hagamos su voluntad. Tenemos que servirle al Señor y tenemos que deshacernos. Yo recuerdo que iba a las procesiones. ¿Quién fue a las procesiones? ¿Nomás yo? Ya sacaron el cobre. Íbamos a las procesiones y entonces iban las filas y los cohetes, chitum, chitum, y ahí iba el santo y nosotros en la procesión. Yo era parte de esa historia, pero Dios me sacó de esa historia. Me compró con su sangre preciosa. Me dio libertad. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. Entonces tenemos una alternativa. Escoge a quién servir. Lo recomendable es servir solo al Señor Jesús. ¿Quién me dice un amén? Vean el versículo 24. Capítulo 24, versículo 15. Y si mal os pareciere, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién servir. O sea, Dios no te va a hacer manita de puerco. Tú tienes que escoger a quién servir. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, repite, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa ha sido esa palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Me van a criticar, me van a señalar, me han criticado por muchos años, me ha costado en el trabajo, me ha costado en todos los lugares, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién dice amén? Tienes que hacerlo, mi hermano. El papá de mi esposa era pastor, nosotros pastores, nuestros hijos pastores, y yo declaro que mis nietos van a ser pastores. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el propósito. Tú tienes que aprender a servir al Señor. Es que no puedo, pues tienes que involucrarte. Nunca vas a aprender si no te involucras. ¿Quién me dice un amén? Les voy a dar un testimonio de algo que sucedió aquí. Es vivencia de un hombre que se peleó con su esposa, se fue con sus hermanas y todos hablaban mal de la esposa de aquel varón. El teléfono se activó y del otro lado la esposa escuchó toda la conversación. Todos los presentes, con sus palabrerías, con sus mentiras, con sus leperadas, destrozaron a esa esposa. Las palabras que destrozan el alma, palabras que mutilan la vida, palabras que son más letales que los golpes. ¿Qué pasa, varón? ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa, hijos? Estamos siendo llevados a la destrucción. Josué 24:16 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. No ocurra eso en tu vida. Esta palabrería, escucharon chismes, escucharon murmuraciones. Al Dios que destroza la esposa, el esposo, a la familia, es un Dios con D minúscula. Dios tiene que, y nos hace entender que tenemos que poner atención. Imagínate, destrozaron a esta mujer. ¿Cómo se activó el teléfono? No me preguntes. Pero Dios escuchó y ahora la mujer está con nosotros.
porque entendió que separados del Señor nada podemos hacer. Eso destroza. El Dios con D minúscula destroza. El Dios con D minúscula es el alcohol, las drogas, el chisme, la murmuración, la maldición. Nosotros tenemos un Dios con D mayúscula. ¿Quién dice un amén? Amigo, amiga, es tiempo de reconocer que solo el Señor Jesús nos sacará de la tierra de Egipto. ¿Cuál es la tierra de Egipto? Vean lo que dice el versículo 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El Señor nos sacó de Egipto. El Señor me sacó. Yo no era alcohólico ni fumaba ni nada, pero me sacó de ese ambiente. El Señor me sacó del área sexual. El Señor me sacó incluso del baile. El Señor me sacó de muchas cosas. El Señor nos sacó a todos. ¿Quién dice un amén? Y hay unos que están como el chapulín, todavía siguen aquí. Van a una boda y comienza la patita abajo. Tin, tin, tin. Yo era bailarín. No tomaba, no fumaba, pero bien bailarín. El Señor me sacó de todo eso. El Señor me dio libertad. Primera decisión: quita de ti a los dioses de vuestros padres. Solo sirve al Señor. A pesar de todo, Dios te da a escoger. Dios no te va a forzar. Dios quiere tu corazón. Afirmamos categóricamente: Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto es el pecado en donde estábamos, en la idolatría, la hechicería, la brujería. Yo recuerdo cuando no iniciaba la iglesia de Cuautla y venía una familia de Cuautla a discipularse aquí y comenzó a crecer. Ellos venían de una iglesia de por allá, les había pasado un suceso y les comenzamos a discipular, comenzaron a crecer y le dijimos: ¿saben qué? Vamos a plantar una iglesia en Cuautla. Y comenzamos a plantar la iglesia de Cuautla, pero ella decía, yo cada 6 meses voy a Catemaco a hacerme un trabajito. Esa era la hermana de Drácula, que estaba en medio de la iglesia. Ahora imagínate, que esa hermana te impusiera manos. Iba a Catemaco a que le hicieran su trabajito. De eso está hablando el Señor. Nosotros nos sacudimos todo eso. ¿Quién dice un amén? Alguien le da pena, pero si alguien le da pena, no levante su mano. Pero ¿quién fue a visitar a Pachita la bruja? No se llama Pachita, no sé cómo se llama. Ya levantar las manos, ya está saliendo el peine. Ahí, donde vivíamos, se formaba gente a sacar ficha para entrar con la bruja. Y mucha gente lo hace. Pero nuestra confianza está en el Señor. Él nos sana, restituye nuestro matrimonio, restituye nuestros hijos. Ahorita los hijos apóyenlos, están siendo avivados, están siendo tocados. Apoyen a sus varones. Los varones también están, no les digas: ¿y a dónde vas? ¿Vas a la iglesia con la trompota? No, por favor. Ahorita se está moviendo muy padre el Señor. Dejemos que el Espíritu Santo esté obrando. ¿Quién me dice un amén? Vean lo que dice lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual. Luego Josué añadió: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de todos los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto, y obedezcan solo a Dios. ¿Y obedezcan qué, hermanos? Solo a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si quieren serle obedientes, decidan hoy. ¿Cuándo decidan? Hoy. ¿A quién van a dedicar su vida? Se trata de decidir, se trata de obedecer. Obedecer solo a Dios. Obedecer a Dios implica someter la voluntad humana
a la autoridad divina. Tu voluntad, Señor. Cuando alzas la mano es tu voluntad. Cuando aplaudes es tu voluntad. Cuando cantas es tu voluntad. Nadie te hace manita de puerco. Si, dice el versículo 15 de Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar, es la palabra. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Si obedecemos a Dios, vendrá bendición a nuestra vida. ¿Quién dice un amén? Grábense este texto, Deuteronomio 28, del 2 al 5. Deuteronomio 28, del 2 al 5. Eso es lo que tiene que estar predominando en nuestra casa. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Todo lo que toque tu mano va a ser bendecido. Y te comienzan a salir bien las cosas, porque hay algo sobrenatural que está pasando en tu vida. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿De vuestro qué? Sed sobrios. ¿Cómo quiere? No alocados. ¿Ser qué? Sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿porque qué, hermanos? Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? En vuestra peregrinación, en vuestro camino. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que obedezcamos su palabra. Amigo, tenemos que trabajar. Versículo 15, tendrán que elegir. ¿Tendrán que, hermanos? Que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia. Tenemos que elegir. Dios quiere que tú elijas. Yo te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú, mi hermano? ¿Qué haría yo? Esto afirmaron los antiguos a José. Hemos decidido decidir nuestra vida, consagrarla al Señor. ¿Quién dice un amén? Se trata de decisiones. Dile a tu vecino, se trata de decisiones. En Santiago 4:13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hay muchos de estos, puede haber aquí en la iglesia, los yoyos, puede haber aquí yoyos, vean lo que dice: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Sabemos lo que va a ser mañana? Versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. ¿Qué es, hermanos? Neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero venga el 15, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces no digamos: yo voy a hacer esto, yo voy a planear esto, yo voy a decidir esto. Tú eres muy estratega, eres muy inteligente, muy sabio, pero si esa sabiduría e inteligencia la sometes a Dios, la potencia. ¿Quién dice un amén? Eso es lo que pasa. Dios no está peleado con lo que hay en ti.
Está peleado en que tú decidas y no tomes a Dios en cuenta. Ese es el problema. Y mucha gente se cree, ha ganado mucho dinero, ha crecido intelectualmente mucho, pero no ha considerado a Dios. Y en un minuto, como la neblina, desaparece todo. Un minuto, un poco tiempo. Entonces tengamos mucho cuidado qué decisiones vamos a tomar. ¿Me ayuda Nos ponemos en pie? Esta es la mejor decisión, hermanos, para recorrer la segunda milla. Nuestra decisión es esta: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Quién dice un amén? Lo repito, esta es nuestra decisión. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Un amigo muy inteligente, yo le decía, Cristo te puede hacer más inteligente de lo que tú tienes, y todo lo que tú hagas en esa estrategia, Dios la va a potenciar. Me decía, no, yo no necesito, yo soy. De pronto le vino un infarto y quedó así. No razonaba, estaba deforme de la cara. Se fue la inteligencia, se fue la soberbia, se fue la capacidad, y ahorita está gastando mucho dinero. Seguramente se le va a ir su lana. Y yo fui y le dije, ¿sabes qué? Tienes todavía un chance. Jesucristo es tu salida. Y dice, no, yo voy a salir. Así, a salir como el derecho y al derbez. Voy a salir. Y yo le dije, ni con pulgas sales, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno. Pon tu mano derecha, tu mano izquierda en tu vecino. Dile, Señor Jesús, tú nos estás hablando para que tomemos decisiones. Y yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, que está a mi derecha, que está a mi izquierda. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No voy a decidir sin considerarte a ti, Señor. No voy a decidir sin tomarte en cuenta, Dios. No voy a decidir, Padre, sin estar poniendo mis estrategias en tu vida, Dios. Tú vas a ser el que vas a dirigir, el que vas a hacer. Yo solamente confiaré en ti. Pondré toda mi humanidad en tus manos, Señor. Yo sé que tú quieres que yo crezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice a tu hermano que está a tu derecha, que está a tu izquierda. Señor, yo lo cubro con la sangre de Cristo. Señor, si está viviendo problemas difíciles, yo le bendigo. Yo le bendigo. Hay palabra de poder en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria en su vida.